Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Julián Andrés Páez y hoy les voy a explicar un poco sobre los tipos básicos de modelos relacionales que podemos encontrarnos en Power BI. Lo primero que podemos preguntarnos es sobre la importancia que tiene relacionar las bases de datos. Entonces, ¿para qué nosotros relacionamos tablas en Power BI? Lo primero es porque permite que haya una representación más intuitiva de los datos mediante una estructura organizada. Lo segundo es la flexibilidad, porque nos permite hacer modificaciones tanto a las tablas como de las relaciones existentes en Power BI. Tercero es un concepto que se llama el ACID, la atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad, que grosso modo hace referencia a que cada uno de los datos que están dentro de la tabla puedan seguir siendo usados y que tengan coherencia y que estén bastante resumidos en la base de datos. La cuarta es la facilidad de uso, porque cuando las tablas están relacionadas permiten que las interacciones con las bases de datos no sean tan complejas y sean más fácil de ver las relaciones. El quinto es la normalización. Esa es una técnica que nos permite hacer una reducción de esos datos que aparecen de manera redundante. Entonces es básicamente eliminar los duplicados y que haya una mejor integridad y una mayor visualización en los datos y entendimiento de estos. Y el sexto habla sobre el control de acceso a los datos. Entonces, cuando estamos relacionando tablas, permitimos que otras personas puedan acceder al material, pero que nosotros podamos trabajar conjuntamente y que en algún momento pues el material pueda estar bloqueado y que podamos continuar creando tablas y relaciones sin afectar el progreso de las demás personas. Ahora bien, vamos a pasar a algunos tipos de modelos de relaciones que son básicos. Algunos conceptos importantes. ¿Qué es una relación? Una relación es un tipo de asociación que permite conectar normalmente dos tablas. Usualmente se suele hacer mediante claves o llaves de relación. Las relaciones más frecuentes son la unívoca, que se establece solo una relación con un registro en ambas tablas. Entonces podemos ver que está la tabla de producto y la categoría del producto, y podemos ver que la relación es 1 a 1. Por cada producto pues hay una categoría de producto. Ahora tenemos 1 a varios, y esta relación hace referencia a que la tabla con llave primaria solo tiene un registro que se conecta con varios registros de otra tabla. Entonces acá vemos que la tabla productos se relaciona con varios registros en la tabla de ventas. El código producto, hay un código producto en la tabla de productos, pero ese código puede ser repetido varias veces en las ventas, porque puede ser que ese mismo producto se haya vendido varias veces. Finalmente está la relación varios a varios, que como su nombre lo indica, son varias relaciones, varios registros de la tabla inicial pueden estar relacionados con varios registros de una tabla relacionada. Entonces, varios productos pueden estar relacionados con varios target, en este caso en el ejemplo. Otros conceptos importantes es que es una llave principal y una llave foránea. La llave principal es normalmente este campo que identifica de manera única a un registro. Entonces normalmente nosotros solemos identificar estas llaves principales como un ID de una persona, o la placa de un vehículo, o el número de registro de mercantil, o un número de teléfono, una orden de venta, el código de un país o el código postal, entre otros. Y una llave foránea es aquel campo que permite crear una conexión entre tablas. Usualmente, la llave foránea en una tabla es la llave principal en otra. Entonces, acá vemos en el ejemplo para que sea más visual. Tenemos la tabla inscripción, que viene siendo nuestra tabla como principal. Más adelante vamos a abandonar un poco de esto. Y vemos que tiene su propio ID, que es esta llave principal, y el resto son llaves foráneas: ID asignatura, ID alumno y ID profesor. ¿Cómo sabemos que son llaves foráneas? Porque vemos que hay unas tablas, estas se que conocen como tablas dimensionales, las cuales cada uno tiene su ID, ¿no? Entonces, ID profesor, ID asignatura y ID alumnos, y estos se relacionan con la tabla de inscripción. Entonces, esos ID para cada una de las tablas alumno, asignatura y profesor son llaves primarias o principales, pero al momento de pasarla a la tabla de hechos, pues se convierte en llaves foráneas, ¿no? Entonces, estas llaves foráneas permiten que haya una conexión entre las tablas. Por otra parte, tenemos algunos de los tipos de esquemas. Este es un esquema estrella, y básicamente lo que hace referencia es que tenemos una tabla de hechos que normalmente se pone en el centro,
y hay varias tablas que son conocidas como tablas dimensionales que se conectan. Entonces, como lo veíamos hace un momento, Fetch ID es mi llave foránea, mi llave principal, perdón, y esta pues está conectada con la llave principal en la tabla de tiempo. Es mismo el ID vehículo se conecta con la tabla de vehículos, y así sucesivamente con cliente, código sucursal y el empleado. Entonces vemos que está la tabla de hechos en el centro y se desprenden varias tablas que son las tablas dimensionales. En rojo está la tabla de hechos y en azul están las tablas dimensionales. Ahora está el esquema copo de nieve y esta es una extensión del esquema estrella, a diferencia de que cada tabla dimensional, como veíamos antes que eran las azules, ahora tienen tablas adicionales que se convierten en las tablas subdimensionales. Y estas tablas subdimensionales lo que hacen muchas veces es generar información más detallada sobre la tabla dimensional. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos los productos y tenemos que hay un ID de categoría. Entonces podemos asociar otra tabla que sea categoría y que se puede establecer la relación más detallada. Entonces vemos que tenemos nuestra tabla de hechos en el centro, tenemos alrededor tablas dimensionales que están en azul y las tablas verdes que son las tablas subdimensionales que solo se relacionan con las tablas dimensionales. Entonces se vuelve algo como de transitividad. Finalmente tenemos las jerarquías. Este ejercicio pues lo estuve realizando y lo que hace referencia en este particular es sobre las ciudades. Entonces la manera como nosotros creamos esa jerarquía, entonces tenemos la ubicación, entonces oprimimos en nuestra tabla, clic derecho, creamos una nueva jerarquía y vamos estableciendo ese orden. Entonces en esta jerarquía nosotros establecimos que primero estaba el país, después la región y por último la ciudad. Entonces es importante que nosotros mismos establezcamos esta jerarquía de cómo queremos presentar los datos. Si vemos aquí en esta matriz, en este gráfico de matriz, vemos que hay un signo más en cada uno de los países. Entonces, si nosotros le damos clic a ese país, vamos a encontrar las regiones asociadas. Y si volvemos a dar clic, vamos a encontrar las ciudades que están asociadas a esas regiones de esos países. Entonces, por ejemplo, si vemos Colombia, entonces podríamos accionar región Caribe, región Amazonas, región Orinoquía, región Centro. Y dentro de esas regiones podríamos seguir filtrando para encontrar las ciudades que están dentro de esas regiones que están dentro del país. Por ejemplo, ahora bien, si nos dirigimos a Power BI, si agregamos una matriz, un gráfico de matriz, ponemos la fecha y los precios de la vivienda, si se pone automático en los valores, entramos un poco y vamos a ver en primer lugar el año, ¿no? Entonces esa es la jerarquía en Power BI, por defecto el año, después el trimestre, si oprimimos en un trimestre, vamos a ver el mes relacionado y si oprimimos en el mes, vamos a ver los días relacionados. Entonces enero, 31 días y así sucesivamente. Entonces esta es la jerarquía, particularmente una jerarquía de fechas establecida. Por otra parte, algunas de las condiciones o de las propiedades especiales y funciones que podemos ver en Power BI respecto a las relaciones que nosotros tenemos es respecto a la posibilidad que tenemos de modificar estas relaciones. Muchas veces estas se crean de manera automática, pero puede ser que nosotros, no sé, hay una relación que esté mal o queramos verificar. De la manera de hacerlo es dándole clic derecho, propiedades, y aquí vamos a poder ver cómo está establecido. Entonces, digamos, en esta tabla tenía un tipo de financiamiento y la tabla de hechos que contemplaba ese tipo de financiamiento. Como yo les comentaba en un principio, en la tabla dimensional, pues este tipo de financiamiento se vuelve la llave principal, la llave primaria, y ya en la tabla de hechos, pues esta se convierte como en una llave foránea. Podemos ver la cardinalidad o los tipos de relaciones que veíamos en un inicio, uno a uno, varios a uno, varios a varios, y el tipo de filtro, hacia dónde está dirigido, si es una dirección única o si es ambas.